Bueno, este congresista es como Dios, está en todos lados, está en la pantalla, pero también está aquí. Es el congresista Mauricio Mulder. Bienvenido, congresista. Bueno, muchas gracias, María Jesús, gracias. Bueno, veíamos la nota de la congresista Nanculí, ¿no es cierto? Y además de Yesenia Ponce. La congresista Nanculí, usted me corregirá, ya tuvo una primera citación en el Congreso de la República. Y por lo mismo, el tema de la hoja de vida, el tema llegó al Pleno, pero no se llegó a votar. Y déjeme decirle que no era porque solamente el fujimorismo blindaba, casi todas las bancadas blindaban. O sea, nunca pasó a ética, o ahí es que se entrampó la cosa. Estuvo en ética y se hizo un informe. Lo que sucede es que en el Pleno los temas los aguantaron. Lo que motivó la renuncia del congresista Sergio Tapia, Segundo Tapia, que era el que había sido presidente de la comisión, nos hemos olvidado de esa coyuntura, pero en ese momento él planteó varias sanciones y el Pleno se las rechazó y entonces él renunció. Y ahora otra vez los temas están tomando actualidad, pero no hay comisión. La comisión está bloqueada, el presidente ha renunciado y debemos ya a nivel de la Junta de Portavoces reunirnos para resolver ese tema, ¿no? Ya, y recordemos que ética está como está precisamente por la presión de otros congresistas y la presión mediática de una reestructuración urgente. Sí, es decir, pero ¿cuándo tendremos comisión de ética? Porque mire, ya son 6 del grupo Bueno, a ver, yo creo que están en problemas. El fujimorismo creo que está aceptando no presidirla. Probablemente el tema de la proporcionalidad también sea un tema que se tenga que discutir. Ellos tienen 4 de 9. No tenían una mayoría, pero de todas maneras eran 4 y los demás éramos 1 de cada bancada. Eso se podría quizás revisar. Y probablemente la deba presidir alguien de la oposición, mejor dicho, de la oposición interna, ¿no? No de la oposición al gobierno, sino de la oposición al fujimorismo. Podría ser la bancada del Frente Amplio, podría ser, no sé. ¿Usted podría presidirla también? No, mire, porque no le interesa. Yo pertenezco a una bancada relativamente menor, pues pequeña, hemos tenido malos resultados, puede ser. Pero tenemos un poco como que otras prioridades y creo que eso más bien debería caer en una bancada que tenga un poquito más de parlamentario. Perfecto. Ahora, hablando de ética, ¿no es cierto? Le mencionaba al congresista Mulder, son 6 en el grupo de Fuerza Popular que tienen el problema de la hoja de vida. Y estamos seguros que no solamente son ellos, hay otros congresistas sobre los cuales pesa. Se ha hablado mucho de blindaje en el Congreso de la República. Se han planteado iniciativas, por ejemplo, ¿no es cierto?, para luego ya hablar de la reforma político-electoral, iniciativas como de levantamiento de la inmunidad parlamentaria en pleno ejercicio de las funciones. ¿Qué opina usted de la propuesta del partido? No, eso es demagogia. Un parlamentario sin inmunidad ya deja de fiscalizar, deja de preguntar, deja de investigar y se convierte en un pelele. No se ampara un parlamentario de la lista de las que vemos o de otros temas de los que son acusados, como el caso de los Avengers, por ejemplo. No se ampara en esa inmunidad para evitar y evadir, digamos, no tendría cómo, porque investigaciones. No tendría cómo, porque hay mecanismos de levantamiento de la inmunidad. Lo que pasa es que los tiene que solicitar el Poder Judicial. El Poder Judicial no ha solicitado ningún levantamiento de inmunidad. Tampoco en el caso de Kenji Fujimori y los otros dos congresistas. No, es más, ellos justamente van a ser sometidos a un procedimiento estrictamente parlamentario, que es el de la acusación constitucional, y en ese momento al que quedarían inhabilitados, recién podrían ser objeto de un proceso de carácter judicial, pero en la actualidad no. Digamos, hablando del desafuero, que se habló tanto de que serían ellos, pasarían por un proceso de desafuero, pero sin embargo... Según mi criterio, sí. Deben pasar por un desafuero. Lo que se ha visto en esas conversaciones es la compra de votos. En Brasil, eso se llamaba el mensalao, que fue la parte paralela que se manejó con el tema del escándalo de Lava Jato y Petrobras, cuando se determinó que el gobierno de Lula compraba a los congresistas de la oposición con dinero y le pagaba el mensalao, una mensualidad. ¿Y en qué terminaron? Bueno, presos. Entonces, en este caso... Es exactamente lo mismo, porque lo que les estaban dando no era solamente la liberación del señor Fujimori, lo que les estaban dando también era obras, puestos, etcétera, y eso está clarísimo. ¿Ese tema sigue su proceso a nivel judicial o está en la Comisión está en el ámbito de la Comisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso? Y una vez que allí se decida, entonces ya quedará apto para poder pasar al ámbito del Poder Judicial, ¿no? Hay quienes han dicho que, por ejemplo, recordemos la propuesta suya, congresista, que algunos, la verdad, estaban de acuerdo, otros no, decían, no, eso es demagogia, en fin, el tema de retirar la publicidad estatal en medios privados, por ejemplo. Pero es que tiene que ver, bueno, está en la Comisión de Transportes. Como hemos tenido pues muy poco trabajo en las semanas, en las comisiones, en el Congreso, porque ha habido la cumbre de presidentes y después una sola sesión del Pleno y ahora no hay sesión todavía. Se ha demorado el tema, pero si ese tema está pendiente, yo estoy a la espera de que el congresista Roy Ventura, que es presidente de la Comisión de Transporte, me cite
y poder ahí debatir todo lo que corresponde. ¿Qué opina? Es un tema polémico, yo lo sé, como el que también... Pero si le preguntaran a la población, ¿estaría de acuerdo o no? Pero claro que sí, la manera en que sobre todo el gobierno del señor Ollanta dilapidó los dineros públicos para hacerse propaganda y tener a los medios de comunicación sojuzgados ha sido completamente ostensible y visible. Hay una enorme cantidad de pruebas de cómo se ha manejado ese tipo de cosas. La gente pide pues proyectos importantes, por ello ahora mismo se plantea la bicameralidad, ¿no es cierto? El Ejecutivo, el propio presidente ha señalado que envía este proyecto o que enviará esta iniciativa para volver a la bicameralidad, pero no solamente hablamos de la bicameralidad, sino también del voto preferencial y de la cifra repartidora, vale decir, la distribución de curules. Y además del proyecto que yo también he presentado para que los candidatos al Congreso de la República militen en el partido en el que están yendo por lo menos con 2 años de anticipación. 2 o 3. Yo planteé 3, pero eso lo planteé yo en octubre del año 16. O sea, ya pasó, pues, ya han pasado... O sea, no es por Guzmán ni por Mendoza. No, pues, eso dicho, toda la vida el diario La República haciendo politiquería barata, ¿no? Y poniendo titulares, porque ellos están levantando al señor Guzmán, ellos van a ser del grupo que está apoyando al señor Guzmán, y claro, tienen su corazoncito con la señora Verónica Mendoza. Y yo no es mi culpa que ellos no puedan recolectar firmas hace 2 años. ¿Pero una cosa es la militancia o haciendo política? No, tienen que tener militancia, o sea, compromiso con el partido con el que están yendo, porque si no, viene el transfugismo, porque si no, justamente los partidos no tienen cómo controlar si sus estudios son de verdad o no son de verdad. En cambio, si al militante lo tiene 2 años antes y ese participa en procesos electorales internos, el partido tiene tiempo de ver, pues, ahora, y analizar parte de la democracia interna, ¿no? que requiere la reforma electoral, pero parece un poco rezagada la reforma política. Justamente porque no se ha hecho esa reforma electoral. Entonces, ¿cómo es posible que tengamos un partido como el Partido Fuerza Popular, de los cuales, de los 73 parlamentarios, solo 11 militan en el partido? Entonces, el resto son todos independientes. Por eso es que es tan fácil reclutar transfugismo, porque no tienen compromiso partidario. Entonces, no es para cerrarle el camino a alguien, etcétera. Todavía le ha caído de todo y le han acusado a usted y a Richard Acuña, ¿no es cierto? El congresista Acuña, de que estas iniciativas tendrían nombre. O sea, cuando uno habilitar a Guzmán y a Verónica Mendoza a las siguientes elecciones. Cuando uno hace una propuesta para justamente mejorar el sistema político y evitar el transfugismo y evitar estos congresistas que llegan con una hoja de vida que está hecha a último minuto, etcétera, no, o sea, por eso es que la reforma no se da, porque cuando uno la está llevando a cabo, hay que romper huevos, si uno quiere su tortilla, ¿no es cierto? No, pero salen ahí los intereses y empiezan a decir, no me conviene, porque como yo no tengo las firmas... Presentó esta iniciativa fue hace 2 años. La he presentado en octubre del año 16, y ahí dije 3 años de militancia mínimo. Ya no, pues ahora tendrá que ser 2. Entonces, no me va a decir el señor Guzmán, la señora Verónica Mendoza, si para abril del año 19 no puede tener ya lista su partido político y por lo menos los militantes que van a lanzar el año 21. No va a reclutar gente el último minuto. Lo que ha pasado en nuestro país es eso, que hay congresistas que faltando 5 días para las elecciones, no sé, a ver, ¿con quién voy? ¿Me está llamando fulano? ¿Me está llamando mengano? Por eso urge esta reforma político-electoral congresista. Hay muchos aspectos dentro de la misma, ¿no es cierto? El financiamiento político, el financiamiento del Estado. Ese es otro tema, cuidado. Pero el del financiamiento, ahí hay una trampa que está haciendo el señor Duberlí Rodríguez. Y algunos están diciendo, hay que poner el delito de que recibir dinero para la campaña electoral se convierte en delito. Esa es una trampa. Porque sí es delito en la actualidad. La fuente. O sea, el delito se llama lavado de activos. Si tú recibes plata, no la declaras y la gastas en la campaña o en lo que sea, se llama lavado de activos. Pero ahora quieren hacer una movida, pues quieren decir, no, hay que crear el delito de receptación de dinero ilegal de campaña electoral, con lo cual, al momento en el que lo creemos, solamente rige para adelante y todo lo anterior no. Entonces eso es para que salga libre el señor Ollanta Humala y todos los que recibieron el dinero de esa manera. Y evidentemente eso se tiene que cortar, ¿no? ¿Estaría usted de acuerdo entonces en que, digamos, el financiamiento de los partidos es parte de la reforma política electoral? Lo que estamos hablando está dentro de la reforma para las siguientes campañas. Estamos a puertas de una campaña municipal y regional también. Bueno, ya la de la campaña municipal y regional ya están las reglas jugadas, ya no se puede cambiar absolutamente nada. Todo es para las elecciones del año 21. La bicameralidad que plantean sería para, además... para el año 21, aunque yo tengo una propuesta ahí que espero que pueda ser acogería bien usted la propuesta del Ejecutivo. El APRA está de acuerdo. Estamos de acuerdo, sí. Con la bicameralidad. Debe haber una bicameralidad. Creo que eso permitiría que en el Parlamento... A ver, por varias razones. Para evitar que en el Parlamento haya los desbordes que muchas veces ha habido con leyes que se aprueban así al tuntún y después, claro, tenemos marchas y cosas
Y creo que el Congreso siempre necesita una revisión adicional dentro de sí mismo. Y segundo, porque la visión de cada departamento es una visión propia de una Cámara de Diputados que hace gestiones, y por eso es que se hace semana de representación, etcétera. Eso el Senado ya no lo haría, porque el Senado ve las leyes generales y tiene una visión general de país. Entonces, tiene que haber dos visiones distintas en un solo Congreso para que esto pueda funcionar. Y ojalá estaríamos volviendo a un sistema bicameral, ¿no es cierto? Sí, que siempre ha habido y que todos los países democráticos tienen. Mi propuesta es que modifiquemos la Constitución en la primera legislatura de este año, que es hasta 28 de julio, y después en el segundo semestre, la segunda votación, y que hagamos la elección del nuevo Senado el próximo año, no en el año 21. Para que el Senado corra en un tiempo distinto al de la elección presidencial. Eso, por ejemplo, en muchos países funciona. Permite que haya una transición menos traumática cada 5 años, manteniéndose 2 años, por ejemplo, el Senado elegido anteriormente. Ahora, el papel del Senado, ¿no es cierto?, de nuestros senadores ha sido siempre velar por por un mejor diseño de las leyes en nuestro país, de las propuestas legislativas que tengamos. Hace las veces de lo que hace muchas veces el Ejecutivo cuando observa una ley. Eso lo tiene que hacer el Senado. Perfecto. Por lo tanto, se va a requerir de personas que, como decíamos, volveríamos a un sistema bicameral para el cual se requeriría, dado que se trata de un tema constitucional, reforma constitucional, ¿cuántos votos? 87 votos. 87 votos. ¿En 2? Legislaturas. Es bien alta la valla. Por eso no se ha podido reformar. ¿Usted cree que estamos en condiciones de ponernos de acuerdo en ese tema? Bueno, hay que decir las cosas claras. O sea, eso va a depender del fujimorismo. Ellos tienen, pues, ahora, no sé, 60 votos. Y requiere 87. ¿El APP está de acuerdo? ¿APP? No les he escuchado decir nada. La propuesta de Peruanos por el Cambio creo que se va a ser respaldada si viene el señor Vizcarra. Creo que la izquierda también estaría a favor. Ahí hay 20 votos más, entonces yo creo que por ahí ya... Hay que preguntarle algunas cositas a usted, que además es extraordinario conocedor de la hermenéutica parlamentaria, congresista de la República. El tema del gasto corriente, ¿cómo sería en el caso de tener ya nuevamente 2 cámaras, ¿no? Porque por ahí faltan algunas críticas en el sentido de decir, bueno, pero es más gasto, es más burocracia, más oficinas, más asesores. Con el mismo presupuesto se puede hacer. Con el mismo presupuesto se puede hacer. Y lo único que hay que hacer es racionalizar un poco el gasto, ¿no? Porque en el Congreso a veces también hay demasiado gasto burocrático, habría que racionalizar un poco eso, pero incluso cuando funcionó... Seguir el ejemplo del Ejecutivo, porque ha señalado el presidente, por ejemplo, que ya los ministros viajan en clase económica. O sea, aquí la austeridad tiene que ser el sello en lo que queda de este Congreso, a mí me sorprende que se haya dispuesto que los ministros viajen en clase económica, lo cual quiere decir que viajaban en primera clase. Eso me parece impresionante. Bueno, pero el Congreso también debe tener algunas lecciones que aprender en ese tema de la austeridad congresista. Los parlamentarios jamás han viajado en primera clase. Yo cuántas veces he ido de viaje y he visto más bien a miembros del Ministerio de Relaciones Exteriores yéndose... y el bono y todo eso no ayuda, ¿no? El congresista gana la mitad de lo que gana un ministro. Y la mayoría de ahora de los altos funcionarios, Poder Judicial, los jueces de la Corte Suprema, todos están ganando 30.000 soles. Entonces ahora el parlamentario es el que gana menos de casi toda la función pública. Entonces, y no estamos reclamando aumento. Así que el cargo viene así. Porque así es el servicio político. En el caso, volviendo al tema de la reforma político-electoral, ¿no? Se le pide al Congreso acelerar ese tema, ¿no? Se quedó un poco... En el Congreso anterior se señaló, esto va a ser un tema central en la agenda inmediata del Congreso de la República. Sin embargo, no ha sido así. Bueno, es que ahí hubo un error del fujimorismo, pues. Le encargaron a la congresista Patricia Donaire, fujimorista, que hiciera el compendio. ¿No? Bueno, claro, pues se pasó al otro lado por, no sé. Pero ese es el primer problema, pues. No había una identificación con la persona que le estaba encargando un tema tan importante y apenas tuvo una discrepancia, tiró todo por la borda. Entonces, ahí está el primer problema. Pero el segundo es que no se debía hacer un gran código electoral, porque eso es sumamente dificultoso debatirlo, y justamente esas son las limitaciones de un Congreso unicameral. Si hubiera habido Senado, hubiese sido más fácil hacerlo, pero un gran código, debatirlo en un Congreso como este, en pleno movimiento electoral municipal, era muy complicado. Entonces lo que había que hacer es las reformas al actual sistema. No todo de nuevo, no hay que escribir otra vez los mismos artículos que ya están, volvernos a poner con otro número, otro código. No tiene sentido. Simplemente hacer las modificaciones. Pero el tema se entrampó. Y entonces proyectos como el que estamos comentando, que yo he planteado, todavía están ahí.
esperando la paz. Bueno, pero la usted paz de los tiene justos. cercanía al fujimorismo, congresista. No, ninguna, ahí y está la tiene prueba. muchos años en el Congreso, hay que sacar adelante entonces el Ahí debate está de la ese prueba, proyecto, ahí está ¿no? la prueba de que no tengo ninguna cercanía, porque tengo un proyecto presentado en octubre del año 2016 y no sale. Y el proyecto de ley de medios me lo tienen aguantado. Ah, sí, ahí bueno, pero usted me ha dicho, algunos le han dicho también que es demagogia ese tema de la cuestión de no poner la publicidad estatal en medios privados. No, ya eso, ¿Y por qué mira, no propone usted una votación a nivel del pueblo? ¿Qué diría la gente si yo se creo que entera la gente, o conoce un poco más de lo que cuando se la gasta en gente se publicidad? entere de que se gasta 1.000 millones de soles solo en publicidad, y que ni siquiera es publicidad, ¿ah? Porque una cosa es decir, voy a publicitar esta obra que estoy haciendo, esta gestión. No, ponen avisos de edictos, de notificaciones, avisos que no tienen Pero ninguna la propuesta, importancia. y ha tenido algunas variantes congresistas, porque hasta en la polémica, y creo que eso es muy saludable, habían algunas variantes en el sentido de decir algunas excepciones. Se pusieron ¿correcto? dos excepciones, la de la educación electoral, o sea, cuando se convoca elecciones y la OMP tiene que decir cómo es la ficha electoral y todo eso, ya, se puso esa La excepción. ABC. Y la segunda es cuando hay una emergencia nacional declarada con decreto de urgencia. Bueno, en esos dos casos sí se permite que pueda haber, digamos, un gasto. Pero en todos los demás no. Todo lo puede hacer a través de su página web, lo pueden hacer a través de las redes y a través del canal del Y el Estado, canal que de para los eso el medios Estado públicos. tiene un medio de comunicación tan importante y tan sólido como este para poder hacer toda la difusión que quiera. Bueno, ahí vamos a pedir aumento también nosotros, ¿no? Bueno, si les toca, les toca. Congresista, qué interesante es conversar con usted. El otro tema, ¿cómo debe manejarse la situación de, por ejemplo, Ollantumala, Nadine Heredia? Señalan que, sobre la base de lo dicho, ¿no? En el caso de Odebrecht, ellos están en prisión. ¿Qué debe pasar en las investigaciones con Keiko y Alan García? Bueno, mire, el Partido Aprista también tiene investigaciones de lavado de activos motivadas por denuncias del Partido Nacionalista. Ahora veo que la tortilla se les vuelve, ¿no? Porque han publicado un tremendo aviso diciendo de que cómo es posible que al Partido Nacionalista lo quieran incluir. Pero por culpa del Pero hay una Partido propuesta para Nacionalista... incluirlo, el Partido Nacionalista, ayer ha salido esa noticia. Bueno, pues, el Partido Aprista, por una denuncia de este tamaño nada más, de 9 líneas del señor Daniel Abugataz, tiene un proceso de lavado de activos desde el año 2015, en el que el señor Abugataz, sin ninguna prueba, dijo, bueno, como el señor Oropesa, su papá era militante del APRA, entonces todos los apristas son unos corruptos, etcétera, y una fiscal ha abierto un proceso de lavado de activos. Entonces ahora, ¿de qué se queja el Partido Nacionalista? Si recibieron 3 millones de dólares. Lo dicho por barata. De barata, por supuesto. Entonces, esa plata se la guardaron, la pusieron en las agendas, se la repartieron, la mandaron a Suiza. Entonces, ¿qué cosa? Ese es delito de lavado de activos. Entonces, que no nos vengan con la trampa de decir, no, hay que establecer el delito de receptación ilegal de fondos para campaña electoral, porque eso sería limpiar al señor Humala y decir que lo que hizo él no era delito porque la ley no es retroactiva. Claro. Ahora, aquí el tema es la fuente siempre, ¿no? ¿De dónde provino el dinero? Y la ley dice, el decreto obligativo 1106, que es el del lavado de activos, aquel que recibe, guarda, procesa o lo que fuera, dineros cuya proveniencia era ilegal o debía presumirlo, será condenado, etcétera. Entonces, si basta la presunción de que el dinero es ilegal, y por ejemplo un maletín con 3 millones de dólares de todas maneras es ilegal porque no es en efectivo, entonces es suficiente para que... ¿No está usted de acuerdo con levantar la inmunidad parlamentaria? Me ha dicho nuevamente. No estoy de acuerdo. No está de acuerdo con el proyecto de Patio del Aire. No, es pura demagogia ese proyecto. Es pura demagogia. Lo que se busca es que el Parlamento... va a apoyar esta iniciativa legislativa, supongo. Pero es que es absurdo, pues. O sea, se acabaría la posibilidad de que el Congreso de la República fiscalice a los otros poderes del Estado. Si le preguntamos a la gente y a la población en la calle, ¿qué dirían? Bueno, pero es que ya, probablemente digan que no, pero si se les explicase, la gente entendería, porque la gente ve que su representante, que es el parlamentario, necesita la capacidad de poder cuestionar al que tiene poder, al que tiene plata, al que hace obras. Y si no tuviera esa capacidad, entonces ya el robo sería... No impunidad, congresista, por favor. ¿Perdón? Inmunidad, no impunidad. Gracias por estar con nosotros. Se levanta la inmunidad. La inmunidad se levanta. Le agradezco muchísimo por estar, como siempre, bienvenido al congresista Mauricio Mulder. Descanse. Nos vamos a